Hola, mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, la pareja que durante meses ha dado de qué hablar en las redes sociales, vuelven a estar en el centro de la atención. Y es que esta vez, Esla habría tenido un encuentro muy especial con la familia de Halil. Una reunión que parecía cordial, pero que terminó dejando frases inesperadas y, según varias fuentes, hasta tensiones ocultas. Él necesita apoyo, pero yo quiero que entiendan mis límites, dijo Esla en un momento que sorprendió a todos los presentes. El encuentro ocurrió en un ambiente íntimo, dentro de la casa familiar de Halil en Estambul. Al principio, todo fue sonrisas, abrazos y palabras cálidas. La madre de Halil, conmovida, le expresó a Esla lo mucho que significaba para la familia su presencia. Eres importante para él, y si él sonríe es gracias a ti, le confesó la madre, mientras los demás familiares asentían con ternura. Sin embargo, lo que parecía una velada tranquila pronto tomó un giro inesperado. Según testigos, cuando la conversación giró hacia el futuro de la relación, Esla no dudó en marcar su posición. Yo lo quiero y lo apoyo, pero necesito que entiendan, su vida es suya, y la mía también. No acepto que alguien decida por mí, afirmó con firmeza. Halil, visiblemente incómodo, trató de suavizar la situación. Ella dice la verdad. Necesitamos espacio y comprensión. Lo único que pedimos es respeto, añadió, intentando calmar las tensiones. Las redes sociales explotaron apenas se filtraron estas palabras. Cientos de fans comenzaron a debatir si la actitud de Esla era de independencia o de frialdad. En Twitter, los hashtags #Esla Halil y #Familia Ceylan rápidamente se convirtieron en tendencia. Muchos seguidores la aplaudieron por su franqueza. Una mujer fuerte que pone límites, eso la hace aún más admirable, comentó una usuaria. Sin embargo, otros consideraron que el tono de Esla fue demasiado duro con la familia de Halil. El amor necesita unión, no distancia, escribió otro seguidor. Los medios locales no tardaron en replicar la noticia, y varios programas de entretenimiento dedicaron amplios segmentos al tema. Algunos periodistas señalaron que Esla y Halil llevan semanas atravesando rumores de separación y que este episodio con la familia no hace más que alimentar la polémica. Aún así, amigos cercanos a la pareja aseguran que siguen juntos y que lo que buscan es simplemente definir los límites con las familias para poder construir una relación más sana. Lo más comentado de la noche fue la frase directa de Esla, "Ona destekol unama bana Carmen", que en español significa, apóyenlo a él, pero no se metan en mi vida. Una declaración que, según los presentes, cayó como un balde de agua fría en medio de la conversación. La hermana de Halil intentó responder con calma, entendemos lo que dices, solo queremos lo mejor para ustedes. Pero el aire ya se sentía distinto, más tenso. A pesar de la tensión, la velada no terminó en confrontación abierta. Halil, con su habitual tono conciliador, decidió proponer un brindis improvisado. Levantó su copa y dijo, lo único que quiero es que reine la paz y que podamos seguir adelante con respeto mutuo. Las palabras calmaron un poco los ánimos, pero el eco de lo que había ocurrido seguía flotando en el ambiente. Esla, aunque agradecida, no ocultaba en su rostro que estaba procesando lo sucedido. En su mirada se podía leer la firme decisión de no dejar que las expectativas ajenas marcaran su camino. Esa misma noche, cuando la pareja se retiró de la casa, las cámaras de algunos curiosos lograron captar su salida. En las imágenes, Halil tomaba suavemente la mano de Esla, en un gesto de apoyo y complicidad. Ella, por su parte, mantenía una expresión serena, aunque distante. Los rumores no tardaron en multiplicarse, algunos decían que la pareja atravesaba una crisis irreversible, otros que lo ocurrido solo era una muestra del carácter fuerte de Esla, dispuesta a defender su libertad incluso frente a la familia de su pareja. Los analistas de programas de entretenimiento comenzaron a especular al día siguiente. Esto no es el fin, sino un capítulo más en la construcción de su relación, afirmó una experta en temas de celebridades. Es normal que existan fricciones cuando dos mundos se encuentran, la tradición familiar y el deseo de independencia personal. Por otra parte, algunos periodistas consideraron que el gesto de Halil, apoyando públicamente las palabras de Esla, es prueba de un vínculo sólido. Él no la dejó sola en ese momento, sino que se alineó con ella, y eso habla de madurez.
Mientras tanto, en las redes sociales, los seguidores continuaban divididos. Algunos usuarios defendían apasionadamente a la familia Seyhan, resaltando los valores de unión y respeto a los mayores. Otros, en cambio, celebraban la autenticidad de Esla. Incluso se generaron encuestas en línea preguntando quién tenía la razón, la familia tradicional o la pareja moderna. Los resultados eran cambiantes, lo que demostraba lo mucho que este tema tocaba fibras sensibles en la sociedad turca. Con el paso de los días, la noticia no hacía más que crecer. Revistas de espectáculos publicaron portadas con titulares llamativos, Amor o Libertad. Esla y Halil frente al dilema familiar. En entrevistas pasadas, ambos habían comentado su deseo de formar una familia, pero también de continuar sus carreras artísticas sin sacrificios extremos. Esta contradicción parecía ahora más evidente que nunca. Los fans más atentos incluso rescataron viejas declaraciones de Esla, donde afirmaba, «Quiero ser amada sin perder mi esencia». La situación alcanzó un nuevo nivel cuando Halil decidió compartir una publicación en Instagram. Subió una foto junto a Esla en un café de Estambul, acompañada del mensaje, «El respeto y el amor son nuestra base. Lo demás, con el tiempo, se acomoda». El post recibió miles de comentarios en cuestión de minutos. Los admiradores respiraron aliviados al verlos juntos, aunque no faltaron quienes sospecharon que se trataba de una estrategia para calmar la tormenta mediática. Por su parte, Esla optó por el silencio en sus redes, lo cual fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como un signo de madurez, prefiriendo no alimentar la polémica. Otros, en cambio, especularon que estaba molesta y no quería mostrar cercanía en público. El contraste entre la apertura de Halil y la reserva de Esla se convirtió en otro tema de debate que alimentó aún más la atención mediática. Lo cierto es que, lejos de apagarse, la historia parecía ganar fuerza. Las productoras de televisión comenzaron a interesarse en ellos como protagonistas de nuevos proyectos, conscientes del magnetismo que ejercen en la audiencia. Algunos rumores apuntaban a que podrían compartir pantalla en un próximo drama romántico, lo que encendió aún más el entusiasmo de los fans. La posibilidad de verlos juntos en la ficción, en medio de la controversia real, era una combinación irresistible. Al mismo tiempo, voces más críticas advirtieron sobre los riesgos de tanta exposición. El amor necesita intimidad, y si cada gesto se convierte en noticia, la relación puede sufrir desgaste, comentaba un psicólogo invitado en un programa de la mañana. Otros opinaban que la pareja estaba sabiendo manejar el torbellino con inteligencia, marcando límites sin romper el lazo afectivo. En cualquier caso, el interés del público estaba asegurado. En conclusión, lo que comenzó como una simple reunión familiar terminó desatando un fenómeno mediático de grandes proporciones. Esla y Halil se encuentran ahora en una encrucijada, seguir defendiendo su independencia y su forma particular de amar o ceder ante las expectativas tradicionales que los rodean. Lo único seguro es que, mientras tanto, sus seguidores seguirán pendientes de cada paso que den, convertidos en testigos de una historia que mezcla amor, libertad y el eterno choque entre lo personal y lo familiar. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Es correcto que Esla ponga límites tan claros frente a la familia de Halil? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, porque aquí siempre tendrán las noticias más exclusivas del mundo de las celebridades.